no fue algo menor. No es por nada que la historia se divide a partir de este evento. En todo el mundo tiene que, aunque no sean cristianos, en el Islam o en China o en Japón, tienen que tomar en cuenta de nuestra división, aunque ellos tengan sus propios calendarios, pero tienen que tomar en cuenta el año en el que nosotros vivimos. Y en Tokio van a celebrar Año Nuevo y van a celebrar el 2023 porque Jesús nació, ¿no? Es el parteaguas y no es casual. O sea, este evento fue tan importante que se tomó como punto de referencia para dividir la historia de la humanidad, le guste o no a los escépticos, le guste o no a los que no son partidarios del cristianismo. En la escuela, en las universidades y en la academia han intentado usar otro nombre. En lugar de antes de Cristo y después de Cristo, dicen antes de la era común o después de la era común, pero es nada más engañarse a ellos mismos, porque es el mismo evento el que marca la división. O sea, bueno, ¿qué dice la Escritura sobre la necedad del corazón del hombre? Pero bueno, vamos a seguir estudiando entonces este evento tan importante y hoy vamos a llegar a la etapa final, a la parte donde se cumple la profecía. Y mire, nosotros vimos la semana pasada cómo Dios rompió su silencio con el nacimiento del heraldo de Dios, que después se le iba a llamar como Juan el Bautista. Y esta era una muy buena noticia, era una gran señal, porque Dios de nuevo se estaba moviendo. Imagínese lo que fue 400 años en los que Dios siempre está activo y Dios siempre obra, pero hubo una pausa en su obrar, hubo una pausa en su hablar de 400 años, y de nuevo un día todo se reactiva. Y mire, la manera en la que fue el nacimiento de Juan el Bautista fue elegida por Dios también, porque con su nacimiento se estaba dando este mensaje. Dios estaba diciendo: voy a volver a obrar como lo hice en los días antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque acuérdese que Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era una mujer estéril. Y Dios obra para que pueda tener un hijo. Y esto al lector de los evangelios, del Evangelio de Lucas, si tiene un trasfondo judío, rápidamente entiende qué está pasando. ¿Por qué? Porque no es la primer mujer estéril que Dios utiliza. A lo largo de la historia de la salvación y a lo largo de la historia del pueblo de Dios, el Señor utilizó este tipo de milagro para hacer cosas que iban a cambiar la dirección de su pueblo. Acuérdese de Sara, esposa de Abraham, madre de Isaac, o de Raquel, madre de José. José fue importantísimo porque Dios lo usó para preservar la vida de la familia de Jacob en los 7 años de sequía que acabaron con la vida de muchos en la región. Acuérdese también de la mamá de Sansón. Dios utilizó a Sansón para iniciar la liberación de Israel del yugo filisteo. Acuérdese de Ana, madre del profeta Samuel.
el último de los jueces y el gran profeta entre Moisés y Elías. Y después de los 400 años de silencio, una vez más, Dios pone sus ojos en una mujer estéril y va a traer al heraldo de Dios para que se prepare el camino para el Mesías. Pero en el Nuevo Testamento vamos a encontrar, si usted sigue leyendo el Evangelio de Lucas, después del capítulo 1, un evento sin igual dentro de las Escrituras y todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús. Tiene cosas tan importantes y tan especiales. Dios puso sus ojos en una jovencita de Nazaret. Y Nazaret es un lugar insignificante en este tiempo, pero verdaderamente insignificante. No hay documentos antiguos que hablen de Nazaret. Antes del tiempo de nuestro Señor Jesús no se menciona para nada a Nazaret. Hay dos teorías de por qué no se habla de Nazaret. Una es que era una ciudad de reciente fundación y por eso no encontramos documentos anteriores hablando de Nazaret. Y la otra, que es la más probable, no tenía ninguna relevancia ese lugar en el norte de Israel. Y ahí, en ese lugar donde no hay nada importante, Dios ve valor. Y mire por qué eso es de llamarnos la atención, porque esa es nuestra condición. Véase usted mismo. Dios vio valor en nosotros, que ante los ojos del mundo, pues muy probablemente no somos de gran estima, pero Dios vio valor ahí. Y se iba a cumplir entonces lo dicho por Isaías, en Isaías 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La profecía hablaba del ministerio del Mesías en la zona de Galilea. Y en la zona de Galilea es también donde viven María y José. Y un día Dios ve a esta jovencita y la escoge. No hay nada de especial en ella, más que una cosa, que tiene un corazón para Dios, un corazón fiel a Dios. Pero no era de una familia rica, de eso podemos estar seguros. Venía de una familia humilde, de eso sí podemos tener toda la seguridad, igual que José. No sabemos cómo era físicamente, era pues como una jovencita judía de 16 años aproximadamente, que le tocaba trabajar, ¿sí? En ese tiempo todo mundo que podía realizar una actividad laboral lo hacía porque eran tiempos difíciles, pero en una jovencita común, pero con un corazón para Dios. Y Dios la elige, el Señor la elige,
para recibir un mensaje que su pueblo, porque no saquemos eso de nuestra mente, ella era judía, su pueblo, los hijos de Israel y los hijos de Adán en general, por siglos y milenios desearon escuchar lo que ella escuchó. Acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gabriel es el ángel enviado por Dios con esta misión. Él es el segundo ángel de quien se nos revela su nombre. La Biblia solamente menciona 2 ángeles por nombre, Miguel y Gabriel. Y el significado del nombre Gabriel es fuerza de Dios, o Dios es mi fuerza. Y este ángel mensajero es enviado a la presencia de Dios con esta jovencita que se llama María, señalándole que ella ha sido escogida por Dios para cumplir la antigua profecía dada en el jardín de Dios. Ella es la que va a ser utilizada por el Señor para que venga al mundo el que viene a destruir la obra de la serpiente. Han pasado milenios desde que Dios habló esto, pero se va a cumplir al fin. Una jovencita que ama a Dios es escogida para traer al que viene a cumplir la promesa. Y mire, el nacimiento de este bebé ha sido anticipado por los profetas. Y el autor de la carta a los hebreos nos menciona cómo los siervos de Dios y sus profetas recibieron las revelaciones de este hombre que habría de venir a derrotar a la serpiente. Acompáñenme a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire cómo era la situación de los profetas. Hubo muchos profetas que recibieron revelación sobre la venida del Mesías. Y ellos sabían que no era para su tiempo la profecía. ¿Y qué nos dice el autor de Hebreos que hacían ellos al recibir esta palabra? La saludaban de lejos, teniendo la esperanza de que un día iba a llegar esta promesa dada, y la veían a la distancia, con alegría, sabiendo que ese de quien ellos estaban hablando iba a ser el Redentor. Y así hablaron los profetas. Isaías, en el tiempo del reinado de Ezequías, rey de Judá, uno de los reyes justos de la casa de David, cerca de un siglo antes de la caída de Jerusalén, en Isaías 9, versículo 6, dijo lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Jeremías, en los tiempos de turbulencia en Jerusalén, ante la inminente caída del reino de Judá y ante la inminente ruina de la casa de David sobre el trono, profetizó en Jeremías 33, versículos 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Zacarías, poco antes de que inicie el silencio de Dios, ya habiendo regresado Judá del cautiverio babilónico, recibió la siguiente revelación mesiánica en Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10. El profeta dijo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y hubo más profetas desde Moisés hasta Zacarías y hasta Malaquías, que hablaron sobre este rey de la casa de David que habría de venir, todos sabiendo que estas palabras no eran para su tiempo. Y en un buen tiempo, como el reino de Ezequías, o en un tiempo de decadencia, como los tiempos de Daniel, o en la antesala al silencio de Dios, como en el tiempo de Zacarías, todos ellos sabían que no era para su tiempo la profecía, pero la veían con alegría y de lejos la miraban, como mira el que sueña, porque la promesa sigue firme y se ha de cumplir. Este de quien ellos hablaron vendría a salvar a todos los hombres. Y cuando María recibe este mensaje, en ella pues se despierta una duda válida.
¿Por qué? Porque ella es una jovencita desposada, ella ya tiene un compromiso, y como se nos mencionaba el domingo, como mi papá mencionaba el domingo, estos compromisos eran prácticamente un matrimonio. A la novia se le instruía después de la ceremonia de compromiso, se le decía: este joven lo debes de tratar ya como tu esposo, excepto en un área. No pueden tener relaciones sexuales hasta que se consume el matrimonio, hasta que venga la boda, pero en todo lo demás ya lo debes de tratar como si fuera tu esposo. Y pues ella ya está en esta condición, y es una jovencita, como mencionamos, temerosa de Dios, y ella no planea romper el principio de pureza sexual establecido en la ley de Moisés, que señala que las relaciones sexuales son exclusivas para el matrimonio. Es un principio que se aplica hasta la actualidad. Ella lo conoce y pues no lo piensa romper, no lo va a romper. Y pues una persona normal en este tiempo pues dice: pues es que se necesitan los dos para que haya un bebé. Y cuando le plantea esta pregunta María a Gabriel, él le contesta y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí Gabriel está mencionando que con ella se van a cumplir dos profecías del Antiguo Testamento. En el jardín del Edén se le dijo a la serpiente que de la semilla de la mujer se iba a levantar aquel que iba a herirla en la cabeza, que iba a herir a la serpiente en la cabeza. Esto habla sobre el nacimiento virginal. Y posteriormente, en Isaías capítulo 7, acompáñenme, versículo 10, el Señor reafirma esta profecía. Isaías 7:10 dice: habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de debajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Aquí hay dos puntos importantes que debemos de tener siempre presentes cuando hablamos del nacimiento virginal de Jesús. Y el primero es que este es un milagro que Dios va a obrar y que no ha sucedido nunca en el pasado ni sucederá después en el futuro. Es un milagro único. Y hay un énfasis especial en la virginidad de María, en la virginidad de la hija de Eva. Se enfatiza la palabra virgen porque se quiere dejar en claro
que no hubo ningún tipo de acto sexual involucrado en esta concepción. Dios está dejando bien claro que no hubo interacción ni sexual de ningún tipo con María. La vida que va a aparecer en el vientre de María es una vida única. Es una vida dada directamente por Dios. Esto solamente ha sucedido en 2 ocasiones en el género humano. La primera fue con Adán. Adán fue creado directamente por Dios. Y Jesús es concebido directamente por Dios sin ningún tipo de acto sexual. ¿Por qué? Porque Él es el segundo Adán. Él es el segundo Adán que viene a corregir los errores del primero. Hay otro detalle importante en la profecía de Isaías y es el receptor de esta profecía. Esta profecía se le da inicialmente a Acaz, de la casa de David, rey de Judá. Y que él sea el receptor es importante porque se le está diciendo a la casa de David que ningún varón suyo va a estar involucrado en el nacimiento del Mesías. Ningún varón de la casa de David va a tener algo que ver con la concepción del Mesías. El Mesías va a nacer y va a ser concebido por obra directa de Dios. Era un milagro difícil de creer, sobre todo para José. Y por eso fue necesario que interviniera Gabriel también. Y Gabriel va a visitar a este hijo de David. Acompáñenme a Mateo, en Mateo capítulo 1, versículo 20. Porque Gabriel va a ir a darle un mensaje. Mateo 1:20 dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La visita de Gabriel en sueños a José le hizo entender 2 cosas. Le hizo entender primeramente el origen del bebé que crecía en el vientre de María, pero también el Señor a través del ángel le revela a José quién es. Este bebé que crece en el vientre de María es el Mesías, que viene con una misión que gira en salvar al pueblo de Dios de sus pecados. A varios profetas se les mostró claramente que el rey prometido venía a arreglar algo más que una situación geopolítica. Lo que Israel en este tiempo espera es eso, que el Mesías arregle una situación geopolítica. Ellos quieren ser una potencia mundial. Pero a los profetas se les enseñó, entre ellos Isaías, Daniel, también, que el Mesías viene a entregar su vida. Y específicamente Isaías, si usted quiere, lea después Isaías 53. Se le enseñó que iba a entregar su vida por la salvación de muchos, que el Padre iba a cargar los pecados de la humanidad sobre
el Mesías. A José se le confirma lo que se le había mostrado a los profetas, lo que Dios había hablado desde el jardín del Edén. Él viene a destruir la obra de la serpiente y a derrotar por completo el poder del pecado y a restaurar el camino roto hacia Dios. El segundo Adán viene, el profeta anunciado por Moisés, el Hijo del Hombre, el Altísimo está por nacer. Y aquí es donde vemos algo sumamente emocionante cuando María y José reciben este mensaje, porque yo le mencioné que todos los profetas vieron esto a la distancia, pero ellos ya no lo van a tener que ver así. Y nosotros vivimos en un tiempo en el que ya no se tiene que ver así, porque dentro de no muchos días se va a tener allí lo que Abraham saludó, lo que pidieron los hijos de Set, la esperanza que tenía Moisés, las palabras que llenaron de lágrimas los ojos de Jeremías, las palabras que hacían a Miqueas ver hacia Belén, las visiones que Daniel tuvo, la razón de gozo de Zacarías, todo se va a unir. Y ya no se le va a saludar a la distancia, va a estar allí. Dentro de no muchos días se va a cumplir la promesa de Dios. Y Dios va a movilizar a una región entera del Imperio Romano para que se cumpla lo dicho por los profetas. Vamos a Lucas capítulo 2. Versículo 1. Mire, Dios utiliza a cualquier persona para cumplir con su plan. Y vamos a ver cómo usó al hombre más poderoso del mundo, a uno de los hombres más poderosos que ha habido en la historia de la humanidad, sin que él supiera lo que estaba haciendo. Lucas capítulo 2, versículo 1, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Dios usó a el César Augusto, el emperador de Roma, porque solamente de esta manera se podía cumplir una profecía. ¿Se acuerda dónde vivían José y María? Ellos vivían en Nazaret, en el norte. Israel, la zona de Israel se dividía en 3 secciones en ese tiempo: Judea en el sur, ahí es en donde está Belén; Samaria en el centro y Galilea en el norte. Nazaret está en Galilea. Y el César, movido por Dios, porque pues esta región ya había tenido varios censos y probablemente no había una buena razón pues material para tener un censo. La razón material que tenía César, el César Augusto, era cobrar impuestos. Este censo era con fines fiscales.
Y bueno, pues la verdad es que no ocupaban más dinero, ¿no? Ni exprimir más a la gente, pero el corazón del César es movido y dice: quiero un censo en la región de Siria, que abarca también a Israel, y pues lo van a ejecutar. Este censo se va a conocer después como el censo de Cirenio, y va a obligar a José y a María, muy probablemente en contra de su voluntad, a desplazarse. María ya está muy avanzada en el embarazo, y pues hacer un viaje de aproximadamente 65 kilómetros no es lo más recomendable, pero no hay de otra. Los romanos no se caracterizan por ser pacientes. Los romanos no se caracterizan por ser pues conscientes de las dificultades de los demás. No son considerados, esa no es una de sus características, y un día llegan emisarios imperiales y les dicen: ¿saben qué? Hay una orden del César, todos se me van a registrar a sus ciudades de origen, a las ciudades de donde salieron sus familias, porque les vamos a aplicar otro impuesto. Y obviamente había quienes decían: oye, yo vivo muy, muy lejos. Y pues apúrate, porque había un tiempo límite para realizar este tipo de censos. Y probablemente, bueno, yo creo que José y María no se acercaron porque ya sabían cuál iba a ser la respuesta, ¿no? Si llegaban y le decían al oficial romano: oye, mi esposa está a punto de dar a luz, ¿qué hago? Le iban a decir: pues vete ya mañana, a ver si llegas antes de que se ocupe hacer el parto, pero tú te registras porque te registras. Llegó esta noticia para incomodarles. O sea, ellos seguramente ya tenían planeado todo allí en Nazaret, pero Dios mueve las cosas. ¿Por qué? Porque hay una profecía que se tiene que cumplir. Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y así la pareja se va a desplazar hasta Belén, donde sus familiares no les reciben, a pesar de la necesidad. O sea, estaban en una condición de necesidad, pero sus familiares, porque los dos son de la casa de David, no les prestan atención. Solo un hombre se compadece de ellos y les ofrece una cueva donde él solía guardar a los animales. Y ahí, mientras Belén duerme, se cumple la profecía. Vamos todos, por favor, a Lucas capítulo 2. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estos dos versículos son cortitos, muy cortitos. Su texto
Su texto es simple, pero quien conoce la historia de la salvación sabe el enorme valor que tienen, porque hay generaciones desde los tiempos de Adán que quisieron ver esto. Generaciones que por varios milenios vieron desde la primera promesa y la saludaron a la distancia. Dicen, un día Dios nos va a salvar. Un día Dios va a venir y nos va a rescatar. Un día se va a levantar el rey de la casa de David y va a perdonar nuestros pecados. Y aquí se cumple. Por eso tiene tanto valor este versículo, porque la esperanza de millones, desde la caída de nuestro padre Adán hasta este momento, está ya allí. Ya inició Dios su obra. ¿Y sabe algo? Belén estaba dormido, Jerusalén estaba dormida. Como hoy está dormido el mundo. Y muchos van a estar igual que Belén. Muchos van a estar igual que Jerusalén, con mucho movimiento, porque el censo los movió a todos. Con mucha actividad. Se activó el comercio también, o sea, el censo implicaba movimiento de dinero también, se tenía que gastar en el viaje. ¿Cómo son nuestros días hoy? Con mucho movimiento, con tráfico, con mucha actividad, pero dormidos espiritualmente. Belén no se dio cuenta de lo que había sucedido, Jerusalén menos. Pero ¿sabe algo? El cielo sí. El cielo sí que sabía lo que estaba pasando. Y mire, Dios y los lugares celestiales no se callan las buenas noticias. Y ellos sí que hicieron fiesta. ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros? Lo mismo. Porque nosotros somos el pueblo de Dios hoy en la tierra. Dios no va a mandar ángeles este año. ¿Lo quiere usar usted? Y vean lo que hicieron lo que hizo el cielo, lo que hizo el reino celestial. Ellos sabían que había que celebrar. Vamos al versículo 2, ahí en Lucas 8, ahí en Lucas 2. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Otra vez Gabriel es enviado a darle las buenas noticias a los pastores de Belén. Ellos son un grupo de hombres humildes que pasaban las noches en soledad, pero no es casualidad que Gabriel vaya con ellos. Hay dos mensajes que Dios está enviando aquí. Hemos mencionado que la Biblia es un libro de detalles, los detalles importan. Y no es nada más que el Señor quiere presentarnos una escena muy romántica en la que los hombres más humildes de la región van a postrarse
delante del Mesías. No, tiene un propósito esto. Dios escogió a estos pastores por una razón. Bueno, dos. La primera, Dios está diciendo aquí que este Mesías, el Rey de Reyes, va a estar cerca de los humildes. A diferencia de cómo obran los reyes de la tierra. Al César no se le puede acercar un pordiosero, al César no se le puede acercar un pastor, un agricultor. Él está en su palacio, una guardia hay a su alrededor. Y los reyes de la tierra son semejantes, los delegados del César, los pretores romanos, los cónsules, los procónsules, todos son así. No son gente a la que uno se puede acercar, pero el más grande de todos los reyes va a extender su mano a los humildes y va a andar entre los humildes. Él va a ser un rey para todos, un rey para el más grande de los reyes, pero también para el más humilde de los siervos. Este es el primer mensaje que Dios está mandando, pero hay otro de enorme profundidad, porque los pastores de Belén son los que cuidan los rebaños de las ovejas del sacrificio que se llevan a Jerusalén. Las ovejas de Belén son las que generalmente se crían para llevarlas a Jerusalén en el tiempo de la Pascua y en el tiempo del sacrificio de la expiación para ser sacrificadas. Y el que ellos vayan significa, y a ver al Mesías recién nacido, significa lo siguiente. Dios está escogiendo a estos hombres que auxilian a las ovejas para recibir a los corderitos que en el futuro van a ser sacrificados, para recibir también al Cordero de Dios. ¿Ve lo maravillosos que son estos detalles en la Escritura? Y ellos tienen una visión fabulosa, porque la gloria del Señor llena el firmamento como no había sucedido probablemente desde hace 1000 años, porque de las últimas ocasiones en las que vemos la gloria de Dios descender es en el templo de Salomón. La Escritura dice que en ocasiones el templo de Salomón llegó a resplandecer con la Shekinah. Y de las últimas veces que se nos menciona esto es una ocasión triste con Ezequías, cuando dice que la Shekinah se levanta del templo de Salomón para no descender más ahí. Pero cuando nace el Señor Jesús, la Shekinah vuelve a resplandecer sobre los cielos. Y después de que reciben el mensaje de Gabriel, vea lo que pasa en el versículo 13. Dice: y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y lamentablemente aquí nada más tenemos texto, pero esto fue una canción. Los pastores escucharon algo que honestamente yo hubiera querido escuchar. Este está en mi top de la lista de los eventos bíblicos que me hubiera gustado presenciar. Los mortales no habían escuchado cantar a los ángeles. Los más humildes lo hicieron.
estos que cantaron eran huestes celestiales que adoraban en la presencia de Dios. Mire, a veces cuando en la alabanza yo no me digo a mí mismo la verdad, lo hiciste bien, porque pienso esto, Dios tiene ángeles ¿qué puede hacer uno en comparación a lo que los ángeles pueden hacer, ¿no? La alabanza delante del trono de Dios, eso sí lo vamos a ver un día. Pero la cosa es que uno o se tiene que morir o el Señor tiene que venir antes para poderlo presenciar. Pero esto fue algo nunca antes escuchado. Los pastores vieron a un ejército de ángeles entonando estas palabras. Y ha de haber sido una cosa gloriosa escucharlo. El cielo hizo fiesta, véalo, el cielo celebró. Belén dormía, el cielo dio un espectáculo, Jerusalén dormía, porque el cielo sabía que se tenía que festejar este evento tan esperado. Y le dije, nosotros somos el pueblo de Dios aquí en la tierra hoy. Usted es el pueblo de Dios aquí en la tierra hoy, en este tiempo de Navidad. Cene con su familia, hágalo, es bueno y bonito. De regalos, es bueno y bonito también. Pero dedíquele su tiempo al Señor. Dedíquele su tiempo a Dios. No sea como Belén, no sea como Jerusalén, no se deje arrastrar. Tiene que participar del tráfico, sí, lamentablemente así nos toca a todos. Pues para cenar se necesitan preparativos, ¿no? Y los platillos son elaborados, requiere su tiempo. La cena tiene su tiempo, comprar los regalos ocupa su tiempo. Hágalo, está bien, pero no se deje arrastrar completamente por esto de tal manera que no le pueda separar un tiempo usted personal para acercarse a nuestro Señor y darle gracias. Eso es lo que significa la Navidad. Eso es lo más importante de la Navidad. No es lo que le va a dar a su pareja o a su mamá, a sus hermanos, amigos, no es lo que va a comer. Es ¿qué le va a dar usted a Jesús? Él no está pidiéndole dinero. Los pastores no le llevaron dinero. ¿Qué fueron a hacer? Fueron a adorar. Los ángeles, ellos entienden las cosas mejor que nosotros. No le dieron cosas materiales. ¿Qué fueron a hacer? Le fueron a adorar. No pierda su tiempo. Separe un momento en esta Navidad para adorar a nuestro Rey. Se lo merece. Y alégrese de verdad, no por lo que le regalan, no por el tiempo de familia, sino porque lo que pasó en Belén desencadenó su salvación. Mire, el plan de Dios no se detuvo y lo intentaron frenar, intentaron acabar con este niño, pero nadie pudo frenar
el plan de Dios. 33 años después Él fue a la cruz. Y aquí estamos, 2000 años después, salvos por su obra redentora. Gócese, entienda lo importante de este tiempo y deje que ese gozo, tiene varios días para reflejar su gozo, deje que ese gozo brille y va a haber quien le va a preguntar: hey, ¿por qué tan sonriente? ¿No ves la inflación? ¿Por qué tan sonriente? ¿No ves que todo nos salió más caro y que esta vez no pudimos hacer esto? ¿O que tal persona ya no está con nosotros? Nada de eso importa, la verdad. Mire, hay pérdidas que sí pueden ser sensibles, ¿sí? Pero esta salvación lo supera todo. A todo. Estas son buenas noticias. Y si usted es salvo, recuerde esto. Si Jesús no hubiese venido, usted estaría perdido en sus pecados. Acuérdese cómo lo sacó Dios del lodo cenagoso, de toda la inmundicia de sus pecados. Y va a ver que a pesar de las tragedias, a pesar de las dificultades, a pesar de la inflación y de todo lo que usted guste y mande, hay muy buenas razones para ir y dar gracias. Hay muy buenas razones para unirnos a este coro. Deje que la Navidad entre a su corazón, la verdadera Navidad. No hay ni una razón para cerrarle la puerta. Vamos a hablar.